se divulgó un audio, aquí lo escuchamos, en el que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ex gobernador de Campeche, pues dijo que a los periodistas no hay que matarlos con balas, sino matarlos de hambre. Y bueno, pues él respondió diciendo que este audio que fue dado a conocer por la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, es parte de una guerra sucia en su contra, que pues este audio está manipulado, cosa que generalmente los políticos dicen cuando les publican algo así. Pero la organización Artículo 19 en México y Centroamérica pues dio a conocer información de contexto que pues habla de cómo esta declaración pues formaría parte de un contexto en el que él como mandatario estatal pues tuvo actitudes igualmente hostiles con los periodistas. Tengo en la línea telefónica a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19. ¿Cómo estás, Leopoldo? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte también, Pascal. Muy buenos días. Bueno, ¿qué fue lo que encontraron en el desempeño de Alejandro Moreno Cárdenas Alito en su gestión como gobernador en relación con los medios de comunicación? Mira, Pascal, pues no le va nada bien y no abona a su defensa. Ha venido cambiando la argumentación. Primero dijo que no era, luego que sí, pero estaba editado. Ahora habla de un montaje. Es decir, una serie de cosas y ha eludido pronunciarse sobre el punto. Y cuando vemos el contexto nos hace total sentido estas palabras que son terribles, que normalizan la violencia contra la prensa. De 2015 a 2019 fueron 4 años, porque recordemos que pidió licencia. Documentamos 39 agresiones contra la prensa, 15 de ellas imputables a su gobierno. Y damos cuenta de un caso que fue tremendo, que fue desgarrador y que es indignante, el de Miguel Ángel Villarín, un periodista que fue encarcelado casi 60 días en prisión preventiva justificada por un asunto supuestamente familiar, pero que evidentemente daba cuenta de un ánimo político en contra de él cuando el propio gobernador o su gobierno lo declaró enemigo de Campeche. Miguel Ángel escribía desde la cárcel, mandaba cartas y lo amenazaron de muerte los custodios. Él señalaba el día de ayer, justo, a propósito de que recordamos su caso, que ya tiene 4 años que sucedió esto, como las denuncias siguen, las investigaciones siguen y los responsables pues siguen sin ser castigados. Entonces, evidentemente, esto da cuenta de este ánimo en contra de la prensa, que hoy es Alejandro Moreno, Pascal, pero ya sabemos que es la clase política la que no le gusta el escrutinio público Independientemente del y partido, que ¿no? apela a la violencia contra la prensa de diferentes formas. Sí. Y digo, independientemente del partido, creo que en eso todos son iguales. Sí, definitivamente, ¿no? Y vemos cómo ahora quienes defienden la estigmatización desde el discurso presidencial se indignan con Alejandro Moreno, y mañana que el presidente vuelva a decir algo, la oposición se va a indignar por los ataques a la prensa. Entonces, son de memoria y de solidaridad muy selectiva a nuestros partidos políticos, porque todos están inmersos en esta dinámica de intolerancia y de hostilidad hacia la prensa. No hay uno que se salve. Entonces, evidentemente, esto es algo que nos tiene que preocupar y que no tiene que quedar nada más así en un escándalo mediático. Sí, la propia gobernadora constitucional del estado de Campeche, Laida Sansores, dio a conocer estos audios, tendría que actuar en consecuencia y analizar los actos que durante el gobierno de Alejandro Moreno se perpetraron en contra de la prensa. Nosotros tenemos esos datos, los estamos poniendo a disposición del público, por lo menos ahora la cifra, pero pues no se vale que nada más se suelten estos audios y que no haya consecuencias, pues que se analice qué pasó y cuáles fueron las dinámicas, cuáles fueron los patrones durante su gobierno y si hay alguna responsabilidad que imputarle. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Javier Duarte, que hoy no está enfrentando ni una sola imputación por la grave situación que vivió la prensa durante su gobierno en Veracruz, o Roberto Borges Angulo en Quintana Roo, que también metió a la cárcel a un periodista 9 meses por sabotaje. Entonces,
Esto nada más se presta el juego político, pero nunca hay consecuencias. Y entonces eso, la impunidad, pues es lo que genera que esto se siga repitiendo. O lo que están viviendo los periodistas en Veracruz, ¿no? Donde también desde su propia tribuna el gobernador Cuitlahua García con frecuencia descalifica e ironiza y se burla de los medios que hacen preguntas incómodas o que indagan cosas y pues desgraciadamente Veracruz es el epicentro de la violencia contra la prensa. Así es, el estado más letal, en el país más letal del mundo, ¿no? Sí. Es decir, por mucho Veracruz encabeza la lista de periodistas asesinados con 31 Ujú. y evidentemente eso lo coloca en una muy mala situación, pero parece que el gobernador actual, Ujú. quien en su momento como opositor se pronunciaba y se solidarizaba en las movilizaciones de periodistas, pues ya no es tan solidario cuando le tocó estar en el poder. Es que ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos una clase política que no admite la crítica y esto es sistémico, ¿no? Ujú. Da cuenta del PRI, que no ha sido un partido históricamente democrático, al contrario, durante su régimen pues se vivió con mano de hierro sobre la prensa, pero ahora esto da cuenta también de un proceso histórico de degradación en la situación que vive la prensa, que nos coloca, por ejemplo, en un contexto de cada 14 horas se agrede a un periodista en México, en este siglo XXI, donde se supone que ya medio habíamos avanzado a un Estado Ujú. democrático de derecho. Mientras persistan estas condiciones de vulnerabilidad y de violencia, y mientras la clase política siga siendo hostil a la prensa, muy difícilmente vamos a avanzar a una verdadera democracia. Pues totalmente de acuerdo, Leopoldo, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa. Al contrario, Pascal, gracias a ustedes. Gracias, Leopoldo Maldonado, es el director regional de Artículo 19.